Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy en este video quiero que aprendas a obtener el gráfico de tu carta natal. Es un gráfico que se obtiene de varios sitios web. Específicamente hoy te voy a enseñar uno. Es muy fácil. Al final de este video te voy a dar las instrucciones, pero antes quiero enseñarte un poco los básicos de la astrología para que puedas entender mucho más fácil ese gráfico que deseas obtener y así empieces a entender, a tener la comprensión básica sobre temas de astrología. Así que vamos a comenzar. Bueno, esta es la introducción que quiero que conozcas y lo primero que vamos a hablar es sobre qué es la carta natal. La carta natal básicamente es un gráfico donde se reflejan diferentes posiciones de diferentes energías. Estas energías tienen que ver con diferentes planetas o luminarias o puntos matemáticos. Están los planetas como Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y las luminarias Sol y Luna, y hay otros que son los puntos matemáticos. Este tipo de energías o planetas siempre se ven desde la astrología con relación a la Tierra. Específicamente, la gráfica se crea desde diferentes datos, tres datos específicos que son tu hora de nacimiento, el lugar y la fecha de nacimiento. La orientación de estos astros, planetas, energías, desde la astrología psicológica, influye, condiciona y te da características y aspectos que conforman toda tu personalidad. Es como el ADN psicológico. Dentro de esta carta, que ya te la voy a mostrar, es básicamente una gráfica en donde vemos varios sistemas que se engranan unos a otros. Son tres sistemas principales, tres piezas fundamentales, que son los planetas, los signos y las casas. Cada uno de ellos encaja en el otro y lo que hace es que te muestra como un nivel de información, un nivel básico, y vas profundizando. A medida que tú vas conectando esos engranajes, unas piezas con otras, vas a profundizar más y más y más en la información que vas a encontrar a través de este gráfico. Este entonces, el que ves aquí, es el gráfico de tu carta natal. Así al final vas a lograr tener un gráfico como este. Resulta que yo te decía que son varias partes. Uno es el anillo externo que ves acá, que está conformado por 12 signos zodiacales. Vamos desde Aries, que es este signo, y da toda la vuelta hasta completar los 12 signos, de Aries a Piscis. El sentido en el que se lee la información es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Dependiendo de cada gráfico, estos símbolos giran. O sea, puede este Aries comenzar acá en la casa 1, pero sucesivamente siempre van a tener el mismo orden. Después de Aries sigue Tauro, después de Tauro Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El orden nunca cambia, ella simplemente es una rueda que gira, dependiendo de unos datos específicos, dependiendo de la hora y el lugar geográfico, esta rueda va a girar. Los principales planetas, que son la siguiente capa de información, el siguiente engranaje, son estos iconos que tú ves aquí en la mitad, como en este segundo semicírculo. ¿Sí? Están representadas por diferentes símbolos. Son 10. Entonces, están las luminarias. Este es el sol, este es el símbolo del sol. Esta es la luna, está aquí. Esto es Venus, este es el símbolo de Venus, este Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Plutón, Urano y Neptuno. Y hay otros que son puntos matemáticos que en este momento no te los voy a explicar, pero básicamente son energías que se interrelacionan en la carta. Esa es otra capa de información. Y entonces estos planetas tienen diferentes líneas dependiendo de unos ángulos matemáticos
Y esas son básicamente otro engranaje todavía más profundo que no vamos a ver acá, pero son los aspectos, es como cómo se relacionan unos planetas a otros correspondientes a unos ángulos específicos en unos grados específicos. Por eso no todos los planetas tienen entre ellos líneas o aspectos. Y la tercera capa de información que quiero que empieces a conocer son las casas. Es esta división, estas 12 divisiones, ves que hacia el centro hay como una pizza dividida en 12 piezas. Va desde la casa 1, fíjate que empieza acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estas piezas también se leen en el sentido contrario a las manecillas del reloj y cada una de estas piezas o casas, que es lo que nosotros llamamos desde la astrología, habla o se relaciona con temas, diferentes temas. La casa 1 será el yo, la casa 7 será el otro, la casa 2 es mis recursos propios, mi valor, la casa 8 será los recursos compartidos y así sucesivamente. Ahora, más adelante vamos a ver un poquito más a profundidad esta información. Básicamente, una interpretación astrológica lo que hace es, a través de la interpretación de esas tres piezas y otras adicionales, empieza a tomar la información y a construir esa interpretación, esas características, a decir, ah, bueno, esta persona que tiene toda esta configuración tiene esta personalidad o responde a ciertas características o cualidades. Ese es básicamente el gráfico que al final vas a lograr obtener. Por eso es importante que sepas esta información antes de ir y llegar a sacar el gráfico de tu carta natal, porque cuando tú ves el gráfico es como, es demasiada información, hay mucha información y ese nivel de información al que puedes llegar depende de tu conocimiento, de tu experiencia y poco a poco, si te interesan estos temas, puedes ir profundizando. La idea es que al final, cuando uno ya sabe interpretar una carta, uno no vea partes separadas, o sea, no solamente un planeta, no solamente un signo, no solamente un aspecto, no solamente una casa, sino que logre generar las relaciones entre esa información para sacar y profundizar y tener una información mucho más contundente, más específica, más alineada con la realidad. Vamos a hablar entonces ahora de los signos, de la simbología. Los signos del zodiaco siempre van a representar un cono. Resulta que dentro de esta gráfica que vimos anteriormente, esta gráfica, hay unos personajes que son los planetas, son unos personajes que cuando se ponen dentro de un signo les dicen cómo ese planeta de alguna manera se relaciona con esa energía, cómo toma un tinte de esa energía y dependiendo de la casa donde esté parado ese personaje va a tender a trabajar esos temas, a que para él sean mucho más relevantes esos temas específicos en esas casas. Vamos entonces con los signos del zodiaco. Representan el cómo de alguna manera se ponen una energía a estos planetas cuando tocan estos signos y ahí hay otra capa de información. Los signos del zodiaco son 12 y cada uno de ellos constituye como una energía específica, una vibración que se manifiesta en la realidad y le dice al planeta cómo actuar cuando está inmerso en esa energía. Estos son los 12 signos. Empezamos por Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Entonces son 12 energías. Las podemos clasificar de varias maneras. Una clasificación es por elemento. Hay 4 elementos en la realidad que son el fuego, la tierra, el agua y el aire. Entonces, los elementos de fuego, van a ver ustedes que son 3 por cada uno de los elementos
Y son los rojos, son los fuego, Aries, Leo, Sagitario. Los de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Los de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Y los de aire son Géminis, Libra y Acuario. ¿De qué me hablan entonces estos signos? Los signos de fuego son, como les dije, Aries, Leo, Sagitario. Son signos de carácter muy productivo, muy energético, muy entusiasta, se quieren mover todo el tiempo, como el fuego. Todo el tiempo ustedes pueden empezar a hacer la relación con cada elemento. El fuego arde, se quiere mover siempre, no le gusta quedarse quieto, es muy entusiasta, pero a veces puede explotar fácilmente, es muy de acción. Una vez tú lo prendes, él empieza, arde, no para, si tiene algún elemento que pueda consumirse, ¿sí? Siempre va a tener mucha, mucha energía. Los elementos de tierra, los signos de tierra, son Tauro, Virgo y Capricornio. Son más perseverantes, más firmes, son de alguna manera más estables, quieren siempre concretar algo, mostrar algo en la realidad, no les gusta mucho conectarse con la emoción, sobre todo somatizan a través del cuerpo, que es la materia, es la tierra. Hay que aprender a conectar con las emociones. Si ellos no aprenden a conectar con las emociones, se rigidizan mucho, como la tierra, se seca. Los elementos de fuego, los signos de fuego, tampoco se conectan mucho con las emociones, prefieren estar en movimiento antes de sentir. O cuando sienten algo, su emoción principal es la rabia, arde, fuego. Los signos de aire, entonces, son Géminis, Libra y Acuario. Estos signos son mucho más sociales, son mucho más mentales. El aire está relacionado con la mente, el fuego con la acción, la tierra con el concretar. Entonces, el aire es de cabeza, ideas. Son más sociales, más intelectuales, quieren estar hablando, conversando, interactuando, conociendo, averiguando, estudiando. Ese tipo de energía es la que le gusta a los signos de aire. Y los signos de agua son mucho más conectados a la emoción. Fíjate que los signos de aire no se conectan mucho con la emoción, prefieren tal vez racionalizarla, empezar a entenderla desde la lógica, desde la razón. Y los signos de agua son Cáncer, Escorpio y Piscis. Son mucho más relacionados con las emociones, con el sentir, con el encontrar algún tipo de sensibilidad, son un poco más asociados a la creatividad, al cuidado, a la mamá, a la intensidad, a la potencia, a veces también como a querer entender desde la emoción a todos o que los entiendan también desde la emoción. La otra clasificación que tienen los signos es por modalidad. Es decir, si son cardinales, fijos o mutables. En este momento no voy a entrar a profundizar mucho cómo se identifican en la rueda zodiacal, que se puede hacer, pero básicamente que sepas que hay signos cardinales, que son los que inician, los que quieren comenzar, los que generan un primer movimiento, que son muy activos, son proactivos, que van tras de las metas, tienen como mucho impulso para iniciar. Esos signos son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Son básicamente los que en el orden de lectura del zodiaco se ubicarían en unos puntos que se llaman los puntos cardinales, que es los que comienzan. Los signos fijos son más los que una vez se inició algo, fíjate que inicia con un signo cardinal, el zodiaco, el siguiente es un signo fijo porque es un signo que mantiene las cosas en el tiempo, que conservan, que sostienen, que son constantes, que son menos dados al cambio. A veces pueden ser un poco obstinados y orgullosos, entonces son los signos fijos, que es Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Ya en una interpretación, tú empiezas a combinar todos estos significados, el elemento con una modalidad y así sucesivamente. Los signos mutables son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Estos signos ya después de iniciar, tú mantienes algo en el tiempo, después debes reevaluar para hacer cambios. Entonces son signos que son más permisivos al cambio, son flexibles, se adaptan mucho más a las situaciones, pueden ser mucho más multifacéticos, son multitareas, son más empáticos, buscan y se acomodan muy fácil al cambio y
se renuevan constantemente. Ellos no tienen ningún inconveniente en moverse de alguna manera. Cada uno, eso sí, no es que todos se muevan de la misma manera, porque fíjense que, por ejemplo, hay signos mutables como Géminis, que es más de aire, hay un mutable que es Virgo, pero es más de tierra. Entonces, cada uno empieza uno a mezclar diferentes características de la tierra con lo mutable, y así es que voy generando nueva información, pero ya por lo menos tienen una visión básica de lo que pueden representar los signos del zodiaco. Vamos a empezar con los planetas. Los planetas representan el qué, ¿sí? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a representar? Va a representar una característica este planeta, ¿sí? Los planetas, además, y las luminarias, y que incluimos el Sol y la Luna, como lo ves, tienen una división, y esa división habla de planetas personales, es decir, son planetas que influyen directamente sobre cada personalidad, sobre sus características individuales específicas. Eso es el Sol, la Luna, Venus, Marte y Mercurio. Son planetas que permiten identificar características específicas, son 5 principales y se mueven muy rápido, es decir, dan la vuelta a esta rueda zodiacal en menor tiempo. La luna pasa 2 días y un poquito más, 2 días y medio, más o menos en cada signo, o sea, su movimiento es muy rápido. Cuando completa la vuelta, completa 28 días. Y así sucesivamente, cada uno de estos planetas tiene un movimiento. El Sol dura 365 días dando toda la vuelta a esta rueda zodiacal, ¿sí? Como se mueven muy rápido, se pueden combinar de diferentes maneras y producen diferentes modos de expresión. Ahí es cuando empieza a ver la individualidad. Claro, cuando yo tomo el Sol, para las personas que nacen, por ejemplo, el Sol en Virgo va de el 2021 de agosto a 2021-22 de septiembre. No todos los soles en Virgo podrían funcionar igual. Tienen ciertas características similares, pero dependiendo de ese sol, en qué casa esté, qué aspectos, o sea, qué líneas tenga, qué relaciones tenga con otros planetas, voy a tener una información específica. O sea, voy llenando como una bolsita, voy poniendo ingredientes diferentes y así voy configurando esa personalidad, ese individuo. Los siguientes planetas son los planetas sociales. Sería Júpiter y Saturno. Estos planetas hablan de características individuales y sociales. O sea, empieza a haber como una transición entre el individuo, lo social y ya lo grupal. Entonces, estos son como los sociales, están como en la mitad de los personales y los transpersonales, que son más de generación, los transpersonales. Los sociales están en la mitad. Entonces, básicamente son personas que nacen en un mismo periodo de tiempo, no son tan largos, y pueden tener, por ejemplo, el planeta Júpiter en el mismo signo o el planeta Saturno. Los transpersonales serían Neptuno, Urano y Plutón. Hasta aquí, o sea, estos planetas personales y los sociales son los planetas que podemos ver a simple vista. Dependiendo de la época del año, uno podría ver un Júpiter o un Saturno más cercano, desde simplemente alzar la mirada al cielo y de allí los ves. Los transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, no se pueden ver a simple vista, ¿sí? Estos planetas transpersonales hablan de características generacionales, son características colectivas que representan mucho más allá del individuo, del individual, ¿sí? Tienen a su cargo como la evolución de la masa, ¿sí? Son cambios colectivos, desean transformación desde lo individual a lo transpersonal, a lo que va a impactar todo. Claro, cuando hacemos masa crítica, se logran generar los movimientos. Esos son los planetas transpersonales. Estos planetas, entonces, cada uno tiene como una característica individual. Me va a hablar de un tema en específico.
Por ejemplo, el sol me va a hablar de el individuo, el yo, cómo me gusta salir al mundo y brillar, eh, cómo es una energía que fácilmente muestro y que mi propósito es desarrollar. La luna me habla de un personaje emocional, cómo están mis emociones, cómo es mi relación con lo materno, incluso con mi mamá me puede hablar también. El sol también me habla del padre. Venus me habla, es un personaje que habita en mí, que me ayuda a desear cosas. Venus es la que desea, es la que genera vínculos con otro, entonces, dependiendo de la posición de cada uno de estos planetas, van a teñirse ciertas características. Marte, que es el planeta eh, es un planeta muy contundente, es el guerrero, es el que va por aquello que desea Venus. Entonces, Venus desea, Venus eh, dice, yo quiero esto, a mí me gusta aquello, las relaciones me gustan de esta manera, me atraen este tipo de personas. Entonces, Marte dice, bueno, yo soy tu fuerza para tener el impulso de lograr ir por aquello que deseo. El último planeta personal es Mercurio. Mercurio es la comunicación, es el conocimiento, como yo tengo una manera de obtener ese conocimiento, de procesarlo, de gestionarlo, ya sea a través de la escritura, a través de hablar. Es como mi manera específica de comunicar y aprender, de moverme en el mundo, ¿sí? Estos son los planetas personales. Los siguientes planetas serían Júpiter y Saturno. Júpiter me habla de mi capacidad de expandirme, de tener fe, de lograr, es como un impulso y una fuerza mucho más grande que me lleva a lograr cosas, a enseñar, es abrirme caminos, a explorar. Saturno, en cambio, es una energía contraria a ese Júpiter, es una energía un poco más de contracción, de estructura, de hay límites, hay ciertas maneras de hacer las cosas, tiene como un 1, 2, 3, 4, ese es Saturno, es como más la realidad, lo concreto, el tiempo, y los planetas transpersonales, que son Neptuno, Urano y Plutón. Urano es un planeta que viene a romper las estructuras, es el opuesto a Saturno. Urano es lo novedoso, lo nuevo, lo que llega para cambiar, lo que habla de la tecnología, de lo que veo más allá de lo que ya hay estructurado, de lo que ya hay en mi realidad. Es muy visionaria esa energía. Neptuno me habla de cómo me fundo con el mundo. Es una energía que es súper empática, a veces me llega a nublar, no me deja pensar tan claro. Puede ser si está, por ejemplo, cerca a un Mercurio o tiene algún tipo de aspecto con Mercurio, pero Neptuno es como una energía que es muy, muy amplia, que a veces es como densa, como una neblina, pero es muy de sentir. Y Plutón es una energía mucho más densa, podríamos decir así, es mucho más terrenal, habla de las emociones complejas, de la transformación. Plutón también está relacionado muchas veces con la muerte, no solo la muerte física, sino como yo, dentro de un proceso de crecimiento personal, tengo que dejar morir ciertos aspectos de mi personalidad para poder transformarme, para poder renacer. Plutón habla de las sensaciones de control, de llegar a lo más profundo de la información, habla de emociones como la rabia, los celos, todas estas emociones que nos llegan en algún momento a confrontar tanto que nos piden que las transformemos para transformar. Eso es básicamente los planetas en general. La última capa de información que quiero que conozcas son las casas. Las casas representan el dónde, son como escenarios
en donde se mueven los personajes. Son este tercer nivel de información y están muy asociados a la realidad, a cómo nosotros hemos organizado la realidad. Básicamente los planetas tienen que actuar en este escenario, en este ámbito, y cuando el planeta se para en alguna de estos espacios, para ese planeta con esas características va a tener mucho mayor relevancia ciertos temas. Entonces, los vamos a ver, las voy a mostrar. Entonces vamos a ver las casas, entonces representan el dónde, y este es el gráfico básico para empezar a entender y aprender cómo funcionan las casas. La anterior gráfica que les mostré ya es una carta real, por eso se ve diferente, porque ya están los aspectos, porque los signos no están en el orden, digamos, en los que uno se los aprende para empezar a entrar en el tema de astrología, pero vamos a verlo con este gráfico. Fíjate que después de que yo nazco y salgo al mundo, entonces, en ese momento, yo por eso es que necesito los tres datos básicos: la hora, el lugar de nacimiento y la fecha. ¿Por qué la hora es tan importante? Porque va a marcar esta línea del horizonte y específicamente este punto en tu carta que se llama el ascendente. El ascendente va a ser un punto muy importante. Los tres puntos importantes que quiero que veas hoy cuando descargues el gráfico de tu carta natal es que busques dónde está el sol, en qué posición, dónde está la luna y dónde está el ascendente. El ascendente es este punto, va a tocar un signo en específico. Aquí, la casa 1, una vez que uno nace, nace a una hora específica y tiene un ascendente que toca un signo específico. Después la casa 1, entonces yo empiezo a desarrollar mi yo. Son características en donde empiezo a mostrarla cuando yo empiezo a interactuar en el mundo. Entonces, tiene un matiz. La segunda casa me habla de cómo yo empiezo a interactuar y genero recursos más adelante cuando soy grande, pero cuando soy pequeño empiezo a decir, ah, esto tiene valor, esto no, esto me gusta, ay, esto me pertenece, esto no. Esta es la segunda casa. La tercera casa es donde yo empiezo a aprender y a comunicarme, a interactuar. Es la casa de la comunicación. La casa 4 es la casa en donde yo empiezo a ver que hay un hogar, que hay un entorno, que hay una casa, que hay una familia, que hay un mundo alrededor mío. Esta es la casa 4. La casa 5 es esta. Esta es la casa 5. Es la casa donde yo creo, manifiesto mi creatividad, me expreso, tengo proyectos nuevos, tengo hijo, inicio un romance. Esa es la casa 5. La casa 6, que generalmente se conoce como la casa de los hábitos, de la salud. Es la casa donde yo genero un orden para mi autocuidado. Está bien el servicio, es el día a día, es la rutina. La casa 7 es la casa en donde yo comparto con el otro. La casa 1 es la del yo, la casa al frente es la casa 7, que es donde está el otro, yo y el otro. En esa casa es donde yo comparto, donde hay un vínculo, puede hablar de matrimonio, puede hablar de socios, puede hablar de temas legales. Es un intercambio yo y otro. La casa 8, pues esta casa, es la casa en donde hay intimidad con este de la casa 7. Entonces, si se dan cuenta, estas son casas muy personales. Es yo, cómo me valoro, cómo conozco, vivo en una casa con una familia o crezco dentro de una cultura de una familia. Entonces yo empiezo a desarrollarme, a ver qué puedo expresarme, ver qué puedo jugar, qué puedo salir al mundo a interactuar. Aquí, que hay un día a día, que hay una rutina que yo me tengo que organizar y ordenar. Aquí, ya empiezo a ver que hay otro dentro de la vida, que yo puedo interactuar no solo con mi familia, sino con otro y puedo generar un vínculo, una amistad, algo más cercano. En la casa 8 yo empiezo a decir, este vínculo puede ser todavía mucho más íntimo. Porque es la casa también de la intimidad, de la sexualidad. Allí también en esta casa, yo siento que hay cosas que cuando entro en contacto con el otro me duelen, me incomodan, son las heridas, mi sombra. Allí también
como está al frente de la casa 2, es no solo es que yo tengo un valor y un dinero, sino yo también comparto, puedo llegar a compartir esos dineros, esos ingresos, eso que yo valoro con otro. La casa 9, entonces yo me estoy dando cuenta que además de interactuar con el otro, hay un mundo afuera muy, muy grande en donde yo puedo explorar, aprender mucho más, profundizar mucho más este conocimiento que es básico en la 3. Yo ya puedo empezar a profundizar sobre lo que a mí me gusta, entonces son los estudios mucho más amplios, es donde viajo, donde exploro, donde salgo de mi mundo, ya no estoy solo en mi mundo, y empiezo a ver la vida y la vida tiene un modo de ser y yo me identifico con ciertas filosofías, con ciertos modos de actuar. Esa es la casa 9. La casa 10, entonces yo ya me empiezo a dar cuenta que hay una manera en que los otros me ven, en la que genero de cierta manera un protagonismo, me puedo empezar a desarrollar profesionalmente en un hacer. Es la casa en donde obtengo ese reconocimiento social, donde aporto a la sociedad, donde yo creo un hacer y desde allí un proyecto. La casa 11 es donde me reúno con otros a trabajar, es ya los grupos, los amigos, donde me reúno con otros para trabajar por un ideal, por algo mucho más grande, donde hay una causa y me uno con ellos para hacer algo para el mundo, para contribuir. Y finalmente la casa 12 es una casa muy espiritual, es como yo me encuentro con mi energía más bonita, con mi pasado familiar, con todo el inconsciente colectivo, es mi inconsciente, es mi manera de ver el mundo, pero a través de toda esa energía, todo ese transgeneracional que ha llegado a mí porque yo pertenezco a un lugar, a una cultura o a una familia. ¿Vale? Esto es básicamente, a muy grosso modo, las casas. Te hablé entonces de el ascendente. El ascendente es un punto importante de los que ya quiero que acercándonos aquí al final puedas tener claro en tu carta natal. Necesito que una vez saquemos el gráfico ubiques tu sol, tu luna y tu ascendente. Eso es importante si tú quieres empezar a, digamos, a explorar la astrología como otra herramienta de autoconocimiento. Son 3 signos o 3 puntos muy importantes en tu carta que te van a contribuir a tu reconocimiento, a empezar a reconocer esas características que ya son innatas en ti, pero que muchas veces las rechazamos o entramos en conflicto. El ascendente. El ascendente es un punto de inicio, por eso te comenté que es muy importante para realmente que el ascendente sea el mío. Yo tengo que tener muy clara la hora de nacimiento, marca el momento en que yo nazco. El ascendente es una energía que me permite comunicar mi yo interior y proyectarlo al mundo. De alguna manera, este ascendente nos empieza a hablar de la personalidad, de una energía que yo debería integrar, no es una energía que yo manifiesto muy fácilmente eh, al iniciar mi vida, sino que es un camino que voy transitando y voy aprendiendo sobre mí y voy explorándolo, ¿sí? Son como características que me van a ser de mucho valor para empezar a configurar esa personalidad, que si yo las integro a mi vida, me va a permitir moverme mucho más fácil en la realidad. Cuando yo rechazo el punto del ascendente, esta energía como que continuamente me va a decir, voy a chocar, te voy a seguir mostrando la energía para que por favor la integres. Lo que tiene el ascendente es que cuando yo no quiero ver esa energía que me está mostrando a través de unas situaciones específicas, me la va a mostrar siempre y yo voy a sentir que va a estar todo el tiempo confrontada. Es como un espejo que todo el tiempo necesita ser visto, que yo no quiero verlo, pero que necesita ser visto. Hay una gran cantidad de personas que no se identifican con su ascendente. Recuerda que es una parte importante para el aprendizaje, para, para poder facilitarte la vida. Entonces, es
importante que si no la has reconocido hasta hoy, después de averiguar cuál es tu ascendente, en qué signo está, qué energía te muestra o te está mostrando, vas a poder recordar para ver, ya sé cuáles son las situaciones que me están mostrando mi ascendente, que yo todo el tiempo he rechazado, que a veces no me identifico con ella, y lo interesante va a ser poder decir, oiga, esta energía me pertenece y empezar a integrarla. Eso es parte del proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal. Entonces, el ascendente es esta línea que se marca en el horizonte de esta gráfica y en ese horizonte el ascendente es este punto. Entonces, espero que ahora que te voy a mostrar, después de averiguar cómo sale el gráfico de tu carta natal, puedas identificar el sol, el ascendente y la luna en tu carta natal. Entonces, vamos a ir a consultar el gráfico de la carta natal. Entonces, vas a ingresar a la página www.astro.com. Una vez ingreses a esta página, fíjate, astro.com, vas a ir, si quieres, lo puedes cambiar de idioma o lo puedes dejar en inglés, no hay problema. Vas a ir a cartas y cálculos, le das clic allí, vas a cliquear en extensa selección de cartas y aquí vas a escoger ingresar datos de nacimiento para visitantes que aún no tienen el perfil de usuario. Entonces vas a poner, por ejemplo, tu nombre, tu apellido, seleccionas el género y seleccionas una fecha de nacimiento. Vamos a decir que nació el 16 de noviembre de 1978. Entonces, y aquí está la hora, entonces vamos a decir, por eso hay que conocer lo mejor que se pueda la hora, porque está toda la posibilidad de elegir la hora exacta. Digamos que nací a las 8:40 de la mañana, aquí escogen el país y además escogen la ciudad o lugar específico del nacimiento. Casi todos los lugares de nacimiento están dentro de esta base de datos. Entonces yo les voy a poner que yo nací en Bogotá, Colombia. Ustedes eligen su país y su ciudad y le dan continuar. En este momento, lo que les muestra es que ya hay una fecha de nacimiento. Tienen que tener claro que esté seleccionado esto que es este tipo de carta, que es la carta natal. Fecha de inicio es la fecha de hoy, no tiene ningún problema. Que sea el sistema de casas estándar, geocéntrico, y no tienen que seleccionar nada en absoluto. Aquí le dicen mostrar carta. Y aquí está la carta para Andrea Suárez, que nació el 16 de noviembre de 1978 a las 8:40 de la mañana. Esta es la hora a la que se tiene que fijar, porque esto es el tiempo universal. Esto tiene otra connotación. Y el país o la ciudad, Bogotá, Colombia. Listo. Aquí ya tienen el gráfico de su carta natal. Ustedes lo que pueden hacer es dar clic sobre la gráfica y automáticamente ya les sale su gráfica completa de su carta y lo que pueden hacer es guardar la imagen como y ya la guardan directamente en su computadora celular donde quieran. ¿Qué quiero que tengan en cuenta para poder obtener la información básica? Si ven, aquí está la rueda de los signos, la rueda donde están los símbolos o planetas y los aspectos. Las casas también están, en esta gráfica no están hasta el fondo, pero también están divididas en 12 casas. Entonces te invito a ubicar 3 de las energías más importantes que tienes en tu carta para que empieces a buscar información acerca de ellas. Yo más adelante dejaré videos sobre cada una de estas energías, pero mientras tanto puedes empezar a
googlear sin ningún problema qué significa la luna, el sol o el ascendente en diferentes signos. Está el sol, que es este, el círculo con un punto en el centro, es el sol. Fíjate que aquí tiene una rayita, entonces me dice que está tocando el signo de Escorpio. ¿Cómo puedes saber que tu signo solar es en Escorpio? Mira, aquí arriba dice signo solar en Escorpio, ascendente en Capricornio. Eso quiere decir que este ascendente está aquí en Capricornio y la luna está aquí en Géminis. ¿Cómo puedo verificar la información? Mucho más fácil. Voy a esta tabla inferior para verificar la información y mi sol está aquí en este símbolo que es Escorpio. Si tú quieres volver a recordar, te vas a la presentación y allá ubicas cada signo. Este es Escorpio. Mi luna, fíjate que está en este signo, que es este, es Géminis. Y el ascendente está acá. AC está en Capricornio, que es este signo. Y aquí estos números son el grado específico. Ya cuando profundiza uno, el grado tiene otra significación, tiene otra importancia, pero en este momento lo que necesitas ubicar es, ya sabes que tienes entonces un sol en Escorpio, una luna en Géminis y un ascendente en Capricornio. Esta es entonces la manera en la que vas a encontrar la información de estos tres símbolos. Ya puedes empezar, como te dije, a buscar información asociada. Si quieres saber la casa, te puedes dar cuenta que ahí cada uno de los planetas o energías están parados en una casa diferente. El ascendente siempre va a estar relacionado con un signo. Siempre el ascendente va a estar iniciando la casa 1, entonces ahí no tienes que saber casa, pero en el sol y en la luna, fíjate que en nuestra carta en la que sacamos el día de hoy, su sol está en Escorpio en la casa 11 y su luna está en la casa 6 en Géminis. Esa es entonces la información que ya puedes empezar a tener, es una información básica, pero ya es un primer paso para empezar a conocerte aún más. Espero que esta información te haya sido muy útil. Por favor, no olvides suscribirte al canal. Ya tengo aquí mi video de Saturno en Piscis para que lo disfrutes. Es una posición que se va a observar, la vas a sentir, la vas a vivir durante 2 años y medio, más o menos, hasta febrero del 2025. Entonces, espero que disfruten la información esta y también la información sobre el sol, que es el sol, un poquito más profunda la información, la luna y qué características también me trae el ascendente para que empieces a aprender. Un abrazo, cuídate mucho, que estés bien. Bye.